Capítulo 20. Naruto solía ser bueno en esto. Lo había hecho durante años, la mayor parte de su vida en realidad. Ir a la escuela solo, entrenar solo, comer solo. Pasar días enteros no exaltados y celosos por la proximidad y la calidez que veía en los demás, sino un dolor sordo, omnipresente pero manejable, algo que había aceptado como algo inevitable. Algo que no sabía, por lo tanto, no podía perderse. Solía ser bueno en esto. Ahora no podía soportarlo. Ya no fue a comer bocadillos con Sasuke y Sakura después, se escabulló tan pronto como terminaron con el entrenamiento o alguna misión estúpida e inútil. Ya no salía con ellos cuando no tenían nada que hacer. Apenas hablaba con Shisui, y mucho menos con las otras personas que gravitaban alrededor de su casa. No debería haber sido tan difícil, pero lo fue, lo fue. Fue tan absurdo. Extrañar a sus amigos. Sasuke constantemente miraba a punto de hablar, de extender la mano, pero no lo hizo. Sakura tampoco, aunque para ella era más por ira, creía. Ella no entendió, y lo que no entendió la enfureció. Naruto no debería haberse preocupado tanto. Tenía cosas mucho más importantes en las que concentrarse, en primer lugar, encontrar una forma de domesticar a la bestia, de aprender a controlar. No podía permitirse estar tan distraído. Saber eso no ayudó. No pasó nada. Para empeorar las cosas, la frustración que le causó no funcionó en absoluto a su favor. El zorro había empezado a burlarse de él constantemente, ridiculizando sus desesperados intentos de mantener la distancia entre él y sus amigos. Naruto casi estaba empezando a estar de acuerdo con eso. Habría sido más fácil no sentir nada en absoluto. Shisui estaba preocupado por él, lo cual también era molesto. No había dicho eso con tantas palabras, por supuesto, pero no tenía por qué hacerlo. Naruto lo conocía, y sabía lo que significaba cuando hacía esa cara, cuando constantemente preguntaba qué quería comer Naruto y cuáles eran sus planes para el día. Naruto había dejado de verlos como medidas de control o vigilancia. Shisui solo estaba preocupado. Naruto nunca se acostumbraría. Había decidido quedarse, al final. Todavía estaba reflexionando sobre ello, pero vivir con Shisui definitivamente tenía sus ventajas. Más notablemente, dado que se suponía que Naruto estaba bajo su supervisión, entienda la vigilancia, la cantidad de shinobis que le marcaban el trasero cada vez que daba un paso fuera de las áreas residenciales de la aldea se había reducido a cero. No sabía si esperaban que Shisui lo mantuviera bajo arresto domiciliario o si acababan de decidir que el conocimiento de Uchiha sobre sus idas y venidas era suficiente, pero al final, significaba que Naruto era relativamente libre para vagar por la tierra de la aldea, como siempre y cuando no cruzar a la pared, por supuesto. Shisui no estaba interesado en monitorear cada uno de sus movimientos. Naruto ni siquiera mintió más, no dijo que iba a entrenar con Sasuke o estudiar con Sakura o pintar con Sai. Dijo me voy al bosque y Shisui sabía que no debía esperarlo hasta la hora de la cena, o incluso el desayuno del día siguiente, cuando Naruto terminó durmiendo bajo los árboles y el cielo estrellado. Naruto fue al bosque para practicar Fuinjutsu en paz, o simplemente para estar solo. Fue a las zonas más remotas, donde tenía menos posibilidades de cruzarse en el camino con otra alma viviente. De todos modos, uno humano. Había dejado de sentirse extraño por el inexplicable cariño de la vida salvaje por él. El ciervo se desviaba al azar en el claro en el que estaba practicando para comer hierba y pasar el rato a 5 metros de él, los pájaros ocasionales aterrizaban en sus pergaminos y picoteaban sus bocadillos, o incluso anidaban en su rebelde cabello mientras meditaba. Un día lo despertó de una siesta un pequeño zorro rojo que se acomodaba en su pecho. Desalojado por su colchón viviente sentándose abruptamente, la cosa solo le había dirigido una mirada altiva, indignada, al parecer, por no haber podido dormir en paz. ¿Es esto tu obra? Le había preguntado al otro zorro, el que dormía la siesta adentro, no afuera. Ese bastardo solo se había reído. Era peor desde que se había convertido en un protector involuntario de estas criaturas. Los zorros solo se podían encontrar en lo profundo del bosque, en los lugares más apartados, y Naruto había descubierto que era porque mientras que otros animales generalmente se quedaban solos en el bosque, no era el caso de los zorros. Los aldeanos cazaban ocasionalmente ciervos, conejos o jabalíes para festivales y días festivos, pero los zorros, se había topado con dos hombres que intentaban atrapar a uno con un kunai un día. La cosa pequeña y escuálida estaba atrapada por los árboles y su rápido lanzamiento, la estaban sacando. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, le dijeron que ver un zorro era un mal augurio, pero que matarlo les traería buena suerte.
Ambos habían recibido un sello de parálisis en la nuca. Desde entonces, los zorros siempre acudieron a él. Se acostaron sobre las hojas muertas al pie del árbol más cercano y durmieron o juzgaron en silencio los intentos de Naruto de sellar. Venían con amigos o familiares, como podía saber Naruto, y generalmente ignoraban su presencia, pero si se movía, lo seguían. Naruto ya no se preguntaba en este punto. Lo dejaron en paz al menos, algo que ninguno de los humanos que él conocía era capaz de hacer, lo que puso a todos los animales por encima de ellos en su libro. Estas criaturas le dieron la bienvenida aquí por algunas razones, confiaban en él de una manera que no confiaban en otros humanos. No sabía lo que eso decía sobre él y su propia humanidad, pero no podía verlo como algo malo. Entonces Naruto fue al bosque. Tenía su claro favorito, en el que constantemente acumulaba pilas de armas, robadas, y bocadillos, también robados. Una especie de santuario. Estaba haciendo un buen progreso con sus sellos, lo que alivió algo de la frustración provocada por su parálisis sobre el problema del zorro demonio. Tenía la sospecha de que tal vez el sello se había debilitado por los estallidos en Wave Country. Dañado de alguna manera, lo suficiente como para tener problemas para apagar al zorro ahora, lo suficiente como para que siempre estuviera allí, flotando en el borde de su mente. Había estado buscando tímidamente focas que se parecieran al que tenía en el estómago, pero se mostraba reacio a meterse en él correctamente. Si lo estropeaba no podía arriesgarse a debilitar aún más el sello, o peor aún, romperlo para siempre. No podía arriesgarse a desatar a la bestia en Konoha. Otra vez. No veo por qué eso sería tan malo. Ni siquiera se molestó en responder más. Había algo más en lo que había estado dispuesto a trabajar desde Wave Country. Había tenido que preguntarle a Shikamaru, de nuevo, no solo porque él era la gente más inteligente con quien podía hablar, sino principalmente porque a Shikamaru no le importaba nada en el mundo. Si encontraba extraño que Naruto acudiera a él al azar para pedir kanjis, no podía molestarse en cuestionarlo o importarle de ninguna manera. Naruto no estaba preocupado por ser denunciado. Además, pedirle al chico kanjis cómo convocar no era demasiado sospechoso, ya que no era algo que le hubieran enseñado en clase. Seguro, había levantado una ceja ante la necesidad de que Naruto le enseñase a escribir Fox, pero de nuevo, Shikamaru no tenía ganas de sentir curiosidad al respecto. Una cualidad maravillosa, en opinión de Naruto. Con el kanji correcto en la mano, no había sido difícil volver a encontrar el sello correspondiente en el pergamino de Kakashi, que había sacado de su bolsa durante el entrenamiento unos días antes. Algunos ninjas eran, todos esos Jounin fácilmente robados. Al menos Shisui estaba empezando a mejorar al detectar los dedos errantes de Naruto. Naruto debería haber estado dando clases, honestamente. Había copiado el sello en uno de sus propios pergaminos, haciendo algunos ajustes aquí y allá, solo para que fuera un poco más agradable a la vista. La mayoría de los sellos que había encontrado eran algo feos, excepto los de los pergaminos marcados con la espiral roja, que eran los mejores con diferencia. Había reemplazado el kanji del perro con el del zorro en todos los lugares donde lo había reconocido. Su práctica de Fuinjutsu era bastante experimental, en general. Menos mal que tenía tanto chakra que desperdiciar. Había deducido que se necesitaba sangre para la convocatoria. Lo único que echó de menos fueron los sellos manuales. En ese momento no había prestado mucha atención a lo que estaba haciendo Kakashi, y lo estaba prestando ahora. ¿Fue el jabalí primero? ¿O el perro? Estaba bastante seguro de que el último era el Ram. Kakashi tuvo que hacer señas con las manos tan rápido. Probó varias combinaciones, sin éxito. No había forma de saber si estaba estropeando los signos de las manos, el sello en sí o cualquier otra cosa. Fuinjutsu, había descubierto, era mucho más complejo e intrincado que la mayoría de las otras artes ninja. Podría funcionar de muchas formas diferentes y podría fallar en tantas, sin saber con certeza por qué. Convocando. Oh vamos. El pergamino permaneció obstinadamente en blanco. El joven zorro que estaba arreglando su pelaje a unos pocos metros de distancia miró hacia arriba con burla, como para subrayar el hecho de que no podía molestarse en viajar esa pequeña distancia para aparecer en la foca. Naruto lo fulminó con la mirada, sin ningún efecto. Formó los letreros de nuevo, pero antes de que pudiera lanzar otro intento en el pergamino, un ruido detrás de él hizo que el zorro se alejara y se pusiera en pie, alerta. Es jabalí, perro, pájaro, mono, carnero, si debes saberlo. Pero no llegarás a ninguna parte sin un contrato. Era una mujer.
De mediana edad, rubia, alta y musculosa, con el ceño fruncido enfadado en su rostro, balanceándose levemente probablemente gracias a la botella que agarraba en una de sus manos. Nunca la había visto antes. No pensé que encontraría a alguien aquí. Solía venir para estar sola y entrenar en paz, dijo, haciendo un gesto que envolvió el pequeño claro. Búscate otro lugar, respondió, a la defensiva. No dejaría ir este lugar sin luchar. Era su favorito porque él era el único que lo sabía. Pero eso pensaba él. Oh, no te preocupes, lo haré, dijo inexpresiva, sin parecer particularmente complacida por eso. Dio un largo golpe de su botella, antes de dejar escapar un suspiro poco elegante y limpiarse la boca con la manga de su aori verde. Se apoyó contra el tronco de un árbol con un ruano. Sin embargo, Naruto no pensó que ella estuviera tan afectada por su estado de borrachera. No se acercó a ella. Así que sí, un contrato, dijo, volviendo a su tema de conversación anterior. De lo contrario, cualquiera podría convocar a cualquier animal en todo momento. Eso sería un fastidio. ¿Qué tipo de contrato? Algo parecido a un pacto. Para que vengan en tu ayuda. Tienes que darles algo a cambio. Puede ser cualquier cosa, chakra, protección, tu alma después de tu muerte, ten cuidado de leer primero el contrato. Los animales pueden ser bastardos legítimos. Con estas palabras, se mordió el pulgar y firmó tan rápido que ni siquiera pudo descifrarlo, sus manos se volvieron borrosas mientras repasaban la combinación. Ella golpeó sus manos en el suelo y apareció, una babosa. Se burló. Era bastante grande, del tamaño de uno de sus pergaminos, pero era una maldita babosa, blanca y viscosa. La mujer soltó una risa desagradable. Sí, una babosa. No lo subestimes. De hecho, no subestimes las cosas en general, mocoso. Piénselo, si me tomé la molestia de contratarlos, tiene que ser por una razón. Eso tenía sentido, pero no podía pensar en uno solo. Entonces, zorros. Nunca antes había visto convocaciones de zorros. Pero todo vale, supongo. Ella estaba inclinada sobre su pergamino dibujado a mano extendido en el suelo, hurgando en él con interés. Naruto los rodó a todos rápidamente para esconderlos de nuevo en su sudadera, fuera de la vista. No sabía que ahora enseñaban a las focas en Konoha, dijo arrastrando las palabras. No lo hacen, respondió con cautela. No sabía si tener cuidado con esa mujer o no. Ella no era una amenaza, pero él podía decir que era poderosa, mucho más de lo que dejaban ver su apariencia juvenil y su comportamiento grosero. Sí, se imaginó. ¿Por qué empezarían a hacer algo sensato? Dejó escapar una burla involuntaria. Tomó otro sorbo de su botella. Oh. Ella exclamó. Lo entiendo. Eres el chico zorro demonio, ¿no? Naruto se tensó de nuevo. No llevaba una diadema, no era una shinobi. Parecía improbable. Y parecía que conocía a Konoha. Pero nunca la había visto antes. ¿Son los bigotes los que lo delatan? Preguntó a la ligera, incluso si tenía un agarre mortal en el pergamino sellado de chakra en su bolsillo. Ella ladró una risa sin humor que lo tomó desprevenido. Ja, no. Estos no tienen nada que ver con eso. Los he visto antes, ¿sabes? Pero Izumi habló mucho de ti. En su sorpresa, Naruto se olvidó de tener cuidado. ¿Usted la conoce? ¿Ha vuelto? HM. Completó su misión muy bien. Mira. Estoy aquí. Sabía que Izumi había estado buscando a alguien. ¿Era esta mujer? 6 meses en la carretera para traer de vuelta a una bruja borracha. Fueron interrumpidos por una voz distante que rompía los susurros del bosque. Gritando. Tsunade-hime. Tsunade-hime, ¿dónde estás? El extraño maldijo. Maldita sea, ¿ya? Parece que necesito mejorar mi juego. Vete. Ella le arqueó una ceja. Perdóneme. Sal de aquí. No quiero que encuentren este lugar. Dijo Naruto, demasiado presa del pánico para sonar tan firme como hubiera querido. Ella sonrió. Solo si me dejas volver aquí. Este es mi lugar. Yo estaba aquí primero. Si fue hace 100 años, no cuenta. Sus ojos temblaron y cruzó los brazos sobre el pecho, sin decidirse a moverse. Naruto escuchó con preocupación que la voz se acercaba. Muy bien, bien. Nosotros, compartiremos. Pero solo si me enseñas a convocar. Trato, bebé. Incluso se sacudieron y ella le ofreció su biberón. Hizo una mueca, disgustado por el olor. Dejó escapar una carcajada antes de beber un poco y darse la vuelta, lista para encontrarse con quien quiera que la estuviera buscando. ¿Quién diablos eres tú de todos modos?
Pensó que tal vez había escuchado el nombre de Tsunade antes, pero no podía recordar dónde. Ella fijó sus ojos marrones en él, demasiado intensos y concentrados para alguien aparentemente medio borracho, y por un momento se veía increíblemente enojada e increíblemente triste, parecía que no quería nada más que acostarse en el piso y nunca levantarse. O dar la vuelta corriendo y nunca parar. Por un momento, Naruto se sintió muy cerca de ella. Se interrumpió cuando ella sonrió, sin ningún rastro de alegría. Mi nombre es Tsunade, mocoso. Y soy el nuevo jefe de este vertedero. Hubo un ligero golpe en la puerta de su habitación y, a pesar de que Sasuke apreciaba el esfuerzo de no irrumpir sin previo aviso, estaba ocupado enfurruñado por Naruto y no estaba de humor para compañía. Vete, Itachi. Gimió cuando la puerta se abrió de todos modos, pero no era Itachi el que estaba detrás. Bueno, ¿es esa una forma de dar la bienvenida a un shinobi que regresa, Izumi? Él se levantó y cayó sobre ella lo suficientemente rápido que ella apenas tuvo tiempo de prepararse, antes de que él la golpeara, aplastándola en un breve abrazo antes de dar un paso atrás para mirarla. No sabía que habías vuelto hoy, dijo, mientras trataba de buscar heridas o cualquier señal de que las cosas habían salido mal mientras ella estaba fuera. Ella solo se veía un poco cansada, pero por lo demás, estaba ilesa. Lo sé, no estaba programado. Regresé esta mañana y asusté a mi madre hasta la muerte, y ahora vine a saludar a tu familia. Sin embargo, solo me crucé con tu padre. Al menos la había dejado entrar, pensó Sasuke. Mi madre está entrenando a su equipo e Itachi está cerca, creo. No estoy seguro. Bueno, al menos estás aquí, dijo con una sonrisa. ¿Cómo estás? Sasuke abrió la boca. Era una pregunta bastante simple. Ni siquiera era real. Solo un abridor de conversación, el que todos decían todo el tiempo. Solo tenía que decir que estaba bien. Incluso si no lo estaba. Pero él estaba. ¿No era él? ¿Sasuke? Fuimos a una misión y salió muy mal. Ella lo sentó en el piso de su habitación y él le contó todo. Todo lo que no les había dicho a sus padres, Itachi, Shizuya y el médico Nin que los había evaluado hace unos días y los había considerado todos bien y listos para comenzar. Ni siquiera se detuvo a preguntarse si sabía sobre Naruto, si era una buena idea contárselo. Seguramente lo hizo, e incluso si no lo hiciera Izumi no juzgaría. Ella estaría bien con esto. Ella sabría qué hacer. Así que le contó lo asustado que había estado y lo mal que se sentía ahora, cómo Naruto ya no les hablaba, cómo se escondía detrás de esa horrible máscara y se volvía más distante cada día. Y también activó su Sharingan, para mostrárselo. ¿Lo ganaste durante tu pelea? Eso creo, sí. Yo no, realmente me di cuenta. De hecho, ni siquiera sabía que había manifestado un segundo Tomoe en ambos ojos hasta días después de su regreso, cuando había estado estudiando su Sharingan en el espejo del baño. Lo más probable es que cobró vida cuando estaba atrapado en la prisión de hielo con Naruto, tratando de seguir el ritmo de los movimientos de Aku. No se lo había dicho a nadie. No tenía ganas de presumir de ello. Preferiría tener un Sharingan de primer nivel todavía, si eso significaba que no habían pasado por esto. Necesitará un entrenamiento específico para acostumbrarse a la tensión adicional en su sistema de chakras y para adaptarse a su nuevo tiempo de reacción. Sí lo sé. Pero no le has dicho a nadie. Él se encogió de hombros. Tener que entrar en detalles sobre lo que realmente sucedió en Wave Country sería tan malo como soportar el entusiasmo de sus padres por el desarrollo de su Sharingan. No quería lidiar con ninguno de los dos. No me gusta esto. No me gusta que las cosas cambien. No puedes evitarlo. El cambio es inevitable. Lo sé, quiero que las cosas cambien. Algunas cosas. Pero quiero que sea porque yo lo decidí. Porque hice que sucediera. Yo no puedo controlar nada. No tengo ningún poder. Pudo haber aprendido sobre la condición de Naruto de muchas maneras. Alguien debería haber decidido decírselo. Podría haber alcanzado la siguiente etapa de su Sharingan a través de un entrenamiento constante, en lugar de durante una pelea por su vida que había resultado en que Naruto estuviera profundamente herido, incluso si no hubiera resultado herido. Todavía había tantas cosas que su familia no le decía y tantas cosas que él no sabía. Odiaba esa sensación de estar indefenso, de dejarse llevar por la corriente, de no poder actuar, de hacer nada. Naruto había quitado la alfombra debajo de él era quien podía decidir, Sasuke solo podía mirar. Lo odiaba. No puedo hacer nada. Sí tú puedes. Puedes, Sasuke. Naruto puede parecer que sabe lo que está haciendo y lo que quiere, más que tú, pero no lo es.
Él necesita ayuda, al igual que tú, como cualquier otra persona. Él no quiere mi ayuda. Entonces tienes que averiguar qué necesita. Sasuke parpadeó para alejar su Sharingan antes de volver a concentrarse en Izumi y su suave sonrisa. Ella estaba frotando su espalda, él ni siquiera se había dado cuenta. Fue agradable. Tienes que encontrar algo que puedas darle, algo que no pueda conseguir por sí mismo. ¿Qué crees que quiere ahora mismo? Aparte de estar solo, quedarse solo no es su objetivo. ¿Por qué quiere eso? Porque él está asustado. ¿De qué? Perdiendo el control. Se veía entumecido estos días, Naruto. Ya no estaba enojado con todo ni emocionado por nada. Lo mantuvo todo encerrado, cuidadosamente escondido. Solo parecía asustado. Lo que tienes que hacer, dijo Izumi, es hacerlo de modo que no pueda rechazar tu ayuda. A pesar de que no quería hacer amigos y acercarse a la gente en general, Naruto no tuvo reparos en pedir a los demás lo que necesitaba. Lo había hecho con Sasuke, años atrás, para fortalecerse, y también con Sakura. Lo había hecho con Sai e Ino, porque eran los únicos que podían conseguirle lo que quería. En ese entonces, Sasuke era el mejor estudiante de su clase. Por eso Naruto se había acercado a él en primer lugar. Porque Sasuke podía ayudarlo. Y no importaba si eso era todo al principio, porque Sasuke podía hacer el resto del camino. Se las había arreglado para convertirse en su amigo, a pesar de su desgana. Podría atravesar a Naruto, una vez más, podría hacerse imposible de ignorar. Él tenía que dejar a Naruto en el puente. No había podido ayudar, estar allí cuando su amigo lo necesitaba. Así que ahora Naruto pensó que podía prescindir de él. Y eso no serviría. «Eres realmente bueno en esto, Izumi», dijo, agradecido y un poco asombrado. Ella sonrió. «Hago mi mejor». Perdido en sus pensamientos, Sasuke no pudo evitar la sensación de que estaba olvidando algo esencial. Miró a su alrededor, tratando de rastrear el hilo de sus pensamientos, antes de que cayera en la cuenta. «Lo siento, Izumi, ni siquiera te pregunté cómo fue tu misión. ¿Qué estabas haciendo?» Su sonrisa se tensó un poco. Ella dejó escapar una risa nerviosa. «Bueno, ya ves. Tsunade-sama, por favor, déjelo en el acto de desaparición. Al menos durante los primeros días. Por favor». ¿Qué podía hacer Tsunade frente a estos ojos suplicantes? Tuvo suerte de que Shizune no fuera consciente de cuán eficiente era su lloriqueo con su mentor. Era un arma que Tsunade no estaba ansiosa por poner en las manos de la joven. Solo quería echar un vistazo. Este lugar ha cambiado bastante. Todos te están esperando. Tsunade puso los ojos en blanco pero siguió obedientemente a Shizune corriendo hacia la torre Hokage. Mediodía estuvieron aquí y Tsunade ya había terminado. Quería acostarse en el bosque y quedarse allí hasta que la fauna local estuviera tan acostumbrada a su presencia que anidaran en su pecho y le comieran el pelo. Hoy o mañana, ¿qué cambia? Estoy aquí ahora. Atascado para siempre. No voy a ninguna parte. Confiaba en que habría muchas reuniones. Se perdería mucho y aún asistiría a muchos más. No estaba tan interesada en tomar una ventaja. Tienes que presentarte, reprendió Shizune, como lo haría con una adolescente reacia, un hábito por el que Tsunade no la llamaba porque lo encontraba infinitamente divertido. Además, el Sandai me pidió verte. Eso oscureció su estado de ánimo para siempre. Su mente estaba en ruinas, no sabía qué sentir. Estaba feliz y ansiosa por verlo, siempre le había querido y él la había cuidado bien a ella y a su hermano cuando no tenían a nadie. Pero si ella estaba de regreso ahora, forzada a alejarse de su exilio autoimpuesto, era para corregir sus errores, era porque había fallado. Él era su mentor, su maestro. Al verlo tan falible, la única cosa en la que quizás podría haberse apoyado, se fue. Ella estaba completamente sola en esto. Tsunade-sama, por favor, apúrate. Bien. No exactamente. A pesar del estrés, a pesar de sus preocupaciones, Shizune estaba feliz de estar de regreso, era obvio. Extraño, porque tenía aún menos apego a la aldea que Tsunade, era tan joven cuando se fueron, y nunca había expresado ningún arrepentimiento, algo que extrañaba y deseaba volver. La nostalgia era lo más extraño. Y muy mal nombrado. Tsunade era la nostálgica, estaba en casa y eso la enfermaba. Estaba sumergida en recuerdos, de vagar por estas calles, de tiempos lejanos. Eran diferentes, por supuesto, apenas reconocibles a veces, pero no había ningún error posible. Fue el mismo lugar.
Subieron las escaleras hacia la oficina del Hokage y ella tenía 6 años otra vez, corriendo por los pasillos, siendo reprendida por el Chunin que trabajaba en el escritorio de tareas. Nawaki estaba aquí, sus piernas eran demasiado pequeñas, no podía seguir el ritmo. Tsunade regresó para cargarlo sobre su espalda para que no se perdiera nada. Ella ya era más fuerte que la mayoría. O era un poco mayor, 14 años y estaba cabreada por otra aburrida misión en la frontera. Ella estaba arrastrando a Orochimaru y Jiraiya detrás de ella, para que pudieran ir a quejarse con su tío abuelo por misiones más emocionantes. La guerra estaba a la puerta. Pero ella aún no lo sabía. Yo era incluso mayor y temía otra reunión improductiva sobre recursos limitados y malas noticias del campo de batalla. Pero al menos Dan estaría allí. Él se sentaría a su lado y apoyaría sus afirmaciones, o las haría por ella, si era otro día en el que las mujeres no deberían hablar sobre la guerra. Quería que esa estúpida reunión ya terminara, para que pudieran ir a su casa y acurrucarse bajo sus mantas. O caminaba por los pasillos vestida toda de negro, de luto. ¿Qué tiempo? Sus padres, su hermano, su amante, sus amigos. Habían sido tantos. A veces había funerales conjuntos, 6 por el precio de uno. A veces no había ninguno. La gente desapareció y, 8 meses después, alguien levantó la cabeza de su papeleo y reflexionó en voz alta. Me preguntaba qué pasó con, tenía 29 años y se marchaba de este lugar para siempre, para no volver jamás. Tsunade-sama tenía 54 años. Ella estaba de regreso. Ella se estaba convirtiendo en Hokage. Lo siento. Me perdí en mis pensamientos por un segundo. Tsunade se sintió culpable por la cantidad de preocupación que Shizune hizo por ella. La niña estaba frunciendo el ceño como de costumbre, la frente arrugada antes de tiempo. Le hubiera gustado creer que Shizune tendría algo de paz, ahora que ya no tenía que cuidar de Tsunade, pero eso habría sido una mentira. Tsunade no quería que se alejara de su lado, pero lo más importante, Shizune no se movía. Aún no. Tal vez un día. ¿Estás bien? ¿Puedo pedirte un favor? Shizune entrecerró los ojos, confundida, pero asintió. Todos esos años me has llamado Tsunade-sama, cuando realmente no tenía sentido y nadie más lo hacía. Ahora que es todo lo que estarán haciendo, ¿finalmente empezarías a llamarme Tsunade? Por favor. En otras circunstancias, Shizune habría argumentado. Habían tenido esta discusión antes, muchas veces. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Las cosas estaban cambiando. Yo, lo intentaré. Tsunade. Solo otra cosa a la que acostumbrarse. Bueno. Hagámoslo. Habían llegado al último piso. El pasillo terminaba en las puertas abiertas de la oficina del Hokage. Incluso desde el otro lado pudo ver que todas las cabezas se volvían hacia las escaleras, impacientes, tratando de echar un vistazo. Dar media vuelta y marcharse de inmediato no era una opción, lo sabía. Y, sin embargo, qué buena idea para entretener, aunque sea por un segundo. La cosa era que, cuando estabas huyendo, nunca podías parar. Si te detenías, aunque solo fuera un segundo, se acababa. Había estado corriendo durante más de 20 años, pero tan pronto como pensó en reducir la velocidad, dar la vuelta, ya había terminado. Ya no podía correr. Así que siguió adelante y entró en la oficina, con cuidado de parecer mucho más segura y en control de lo que sentía. Fue un instinto que le vino fácilmente. Ser tomada en serio ya era bastante difícil. Si parecía que dudaba de sí misma, era una causa perdida. Buenas tardes a todos. Perdón por el retraso. Ella no ofreció una explicación ni otra excusa, y ellos se quejaron pero no comentaron. Bienvenido de nuevo, Tsunade. Su antiguo maestro todavía estaba sentado detrás de su escritorio. Parecía imposible creer que pronto tendría que pensar en él como si fuera suyo. Que pronto sería su oficina. Su lío. Ella asintió respetuosamente, pero ahora no era el momento para reuniones sinceras. No con tal audiencia. Se tomó su tiempo para mirar a cada uno de ellos. Eran jóvenes, al menos a sus ojos. En sus 30 y tantos, la mayoría de ellos, lucir serios e invertidos como este realmente importaba. Reconoció a Luchia, a Liuga, al Nara y este, también le resultaba familiar. El hijo de Sakumo, tal vez. Anko lo había mencionado. Ella también estaba aquí, probablemente siguió esperando después de entregar su informe. Ella no parecía muy complacida por eso. Akimichi, Yamanaka, Aburame, y Nusuka. La única mujer entre el jefe del clan. Ah, bueno, uno era mejor que ninguno.
Había caras incluso más jóvenes detrás de ellos, Jounin con su uniforme, y más atrás, las impasible máscaras Anbu clavadas en ella. También eran jóvenes, los que estaban bajo las máscaras. No necesitaba verles la cara para saberlo. El chico del bosque también había tenido una máscara, atada a un lado de la cabeza. Por un momento pensó que era del Anbu y se había enojado, pero no lo era. Un escaso consuelo, ese kanji en la frente, tenía la sensación de que seguiría haciendo descubrimientos desagradables durante las semanas, tal vez los meses venideros. Le disgustó ver al viejo Omura y Koharu sentados en un rincón, evaluándola abiertamente. Después del fiasco con Danzo, habría pensado que el antiguo consejo estaba tan deshonrado que no tendría que lidiar con ellos en absoluto. Sin embargo, no todo estaba perdido. Por la configuración de la habitación, desde donde todos estaban parados, desde su posición retirada en el tablero de ajedrez, podía inferir que no eran ellos los que tenían las cartas en este momento. Esa fue una buena noticia, al menos. Hubo un poco de confusión entre los jefes del clan, cuando el Yamanaka aparentemente empujó a los Nara a hablar a pesar de la desgana del hombre. De hecho, eran jóvenes. La mayoría de ellos eran apenas genin cuando ella se fue, su rostro sonó vagamente una campana, pero le habría costado mucho poner un nombre a cualquiera de ellos. Tsunade-sama, confío en que sepas por qué te hemos pedido que regreses, dijo el Nara, cortando directamente el tema. Ella apreció su falta de modales, a diferencia de algunos de sus colegas, a juzgar por su expresión. Ella asintió. ¿Y, aceptas? No sonaba como una formalidad, estaban realmente asombrados. No la conocían, por lo que no podían saber que su presencia allí era respuesta suficiente, que no les habría hecho la cortesía de regresar para rechazar la oferta. Ella todavía tenía una salida. Aún podía decir que no. Rechazar. Olvídate de todo esto. Miró a Anko, su rostro enfurruñado, el ritmo impaciente que estaba golpeando con el pie, ansiosa por salir de allí. Miró al hijo de Sakumo y a su padre ausente. Miró a los jefes de cada clan, aferrándose a regañadientes a cada palabra, deseando cambios, que las cosas salieran como ellos por una vez. Pensó en Izumi, alegre y llena de esperanza, en su familia y amigos sobre los que había estado parloteando durante todo el camino de regreso a Konoha. Pensó en el chico del bosque. Su parecido con Nawaki era asombroso, es de esperar que Nawaki nunca hubiera tenido una expresión de desafío y amargura en su rostro. Hago. Tsunade había terminado oficialmente con correr. Entrenamiento envuelto en el mismo estado de ánimo aburrido y deprimente que tenía estos últimos días. Kakashi podía actuar como si nada estuviera mal, todo lo que quería, no hizo nada para aliviar la tensión entre Sasuke y Naruto, y entre Naruto y el mundo en general. Sasuke supuso que el hombre estaba tan perdido como Sakura y él mismo en la forma de romper el grueso cráneo de Naruto, pero Kakashi era su maestro. Se suponía que era mejor que ellos. Se suponía que debía saber cómo manejar esto. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Sakura preguntó por enésima vez. Sasuke una vez más optó por encogerse de hombros en lugar de una respuesta real, enfureciéndola de nuevo y degradando aún más el estado de ánimo del equipo. Ella arqueó una ceja expectante hacia él, harta de que la mantuvieran al margen. Es un idiota y un cobarde, dijo, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por el otro chico. Naruto resopló y resopló, pero no respondió. Sakura también resopló, irritada. Sin embargo, Sasuke no tenía una mejor explicación para ella. Eso era, en esencia, lo que había sucedido. Naruto siendo un idiota y un cobarde, y Sasuke fallando, de nuevo, en sacarlo de eso. Habían pasado el día quitando hierba y lavando escaparates, de vuelta en las misiones más aburridas, que eran el destino de Genin en la vida. No había forma de saber cuándo serían enviados de nuevo a una misión real. Sasuke estaba dividido entre estar molesto y aliviado. Tener una repetición de la misión Wave Country no era exactamente lo que necesitaban en este momento. No es que esto fuera mucho mejor. Pasaron los días y nada cambió. Sasuke y Naruto no se dirigieron el uno al otro de ninguna manera. Sakura hizo escasos intentos de relacionarse con ambos antes de rendirse exasperado, Kakashi trató de levantar su espíritu en vano. El estado de ánimo de Sasuke solo empeoró a medida que pasaban los días y Naruto dejó en claro que hablaba muy en serio su reclamo desde ese momento junto al río. Era absurdo extrañar sus quejas de mal humor y su burla seca de todo lo que veían o hicieron. Sasuke no hablaba mucho, y habría dicho que Naruto tampoco lo era, y sin embargo, este silencio, por lo general, no estaba entre ellos.
Sasuke estaba comenzando a sentirse amenazado por la posibilidad de perder realmente la amistad de Naruto, y eso no le gustó ni un poco. La cosa era que, al final del día, Naruto era su mejor amigo. Era su mejor amigo de los dos amigos que tenía, y la idea de perderlo lo llenaba de pavor y angustia. Pensó que tal vez Naruto sentía lo mismo, pero al enfrentarlo, Sasuke se arriesgó a descubrir que no. Sin embargo, no huiría de esto, sin importar cuán asustado estuviera. Quería saber, y quería que Naruto también lo supiera, sin duda, que lo dijera en voz alta. Estaba sorprendido por la falta de insistencia de Sakura, pero pronto entendió de dónde venía. Ino caminaba velozmente hacia ellos, tratando y fallando de parecer distante en lugar de emocionada. «Hola, Ino», saludó Kakashi con una sonrisa divertida, seguramente porque sabía cuál sería su respuesta. No falló, ella lo miró con ojos entrecerrados, sospechosa, y solo le ofreció un forzado hola a cambio. Ino era abiertamente hostil hacia cualquier persona mayor de 20 años, sin escatimar a nadie su comportamiento grosero, incluidas personas importantes o su propio instructor Jounin. Sasuke no habría sido capaz de salirse con la mitad de las cosas que hizo, pero la constante reprimenda de su padre significaba poco para ella. Sasuke la encontró igualmente exasperante e inspiradora. Un poco como Naruto. Su rostro se transformó en una sonrisa emocionada tan pronto como apartó la mirada de Kakashi y volvió a mirar a Sakura. «Me ocupé de todo, podemos irnos hoy», susurró con aire de gran conspiración. «¿De verdad?», preguntó Sakura, luciendo muy complacida. Ino confirmó con un asentimiento, orgullo brillando a través de su expresión engreída. «Sasuke, Naruto, deberías venir con nosotros», Sakura exclamó, demasiado entusiasmada. Ino no parecía tan ansiosa, pero no protestó. En lo que a ella respectaba, Sakura podía hacer lo que quisiera, preguntar lo que quisiera. Ino trabajaría para otorgárselo. «¿Dónde?», preguntó Sasuke, curioso a su pesar. «Conseguí que mi padre me llevara con él a conocer a esa mujer», dijo Ino, complacida como un puñetazo. «¿El que va a ser el Godaime?». «Se supone que no debes saber sobre eso todavía», Kakashi reprendió sin mucha convicción. No había habido una declaración oficial, y sin embargo, Sasuke dudaba que hubiera alguien en la aldea que no supiera sobre la princesa Tsunade y la razón de su regreso a la aldea. «¿Está usted en?», preguntó Ino, ignorando al Jounin. Naruto respondió primero. «No iré a la Torre Hokage si no tengo que hacerlo. Además, ya la conocí». Su expresión de completo aburrimiento no pudo ocultar su satisfacción por los rostros boquiabiertos de su amigo. «¿Cuándo?», Ino demandó, incrédula y cabreada de que él obtuviera el honor primero. La mujer era de lo que todo el mundo hablaba, pero nadie la había visto, excepto aquellos a los que se les permitía entrar a la oficina del Hokage. El genin sabía quién era ella, por supuesto, el material de la leyenda, pero eso solo los hizo más ansiosos por conocerla en persona. En el bosque. Encuentro casual. Con la cantidad de tiempo que Naruto pasó allí, en realidad era creíble. Bien. Sasuke. Yo también pasaré. Era su turno de quedarse boquiabierto. Por supuesto, también quería conocer a la princesa Tsunade, aunque solo fuera para evaluar la competencia. Si su reinado fuera la mitad de largo que el del tercero, ella sería de quien recibiría el asiento del Hokage. Pero ella no iría a ninguna parte, tendría muchas otras oportunidades de conocerla. Podría esperar. Sin embargo, hablar con Naruto no podía. «No eres divertido», dijo Ino dramáticamente. «Sea lo que sea, entonces, tu pérdida. Sakura, vamos». La chica lanzó una mirada cautelosa entre Naruto y Sasuke. Él asintió con la cabeza, tratando de transmitir algún tipo de tranquilidad, aunque él mismo no estaba tan seguro. Había una posibilidad no despreciable de que esto explotara en su cara. Era un riesgo que había que correr. Sakura se fue con Ino, las dos chicas charlando con evidente entusiasmo. Compartieron un nivel de intimidad y complicidad del que Sasuke no pudo evitar sentir envidia. No se veía nunca compartiendo ese tipo de vínculo con nadie. Kakashi también se fue, sin duda para beber alcohol con los otros instructores Jounin, para que pudieran quejarse de su genin. Naruto hizo ademán de irse. Sasuke lo detuvo, plantándose frente a él. «Lucha contra mí». Naruto tenía la sensación de que Sasuke volvería a intentar algo. Todavía estaba sorprendido por su franqueza. Sasuke ya no estaba interesado en ser sutil, o simplemente ignorar las cosas hasta que se fueran, como hacía Naruto todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no podía simplemente dejarlo pasar? «Lucha contra mí». No.
Naruto trató de esquivarlo, por supuesto que Sasuke no lo dejó. Pero esta vez, en lugar de bailar alrededor del tema, en lugar de intentar hablar de nuevo, Sasuke saltó directamente al siguiente paso. Golpeó a Naruto. Oh bueno, lo intentó. Naruto no tuvo más remedio que bloquear y devolver el golpe, solo porque sí. Intercambiaron algunos golpes más. Era ridículo lo fácil que podían caer en él. Pelear con Sasuke nunca fue doloroso o desagradable, incluso cuando él no lo quería. Se sentía más como bailar tal vez, algo que hacían juntos, no uno contra el otro. No cambió el hecho de que no quería. No estoy de jodido humor, Sasuke, basta. No. Debería haber podido simplemente alejarse. Pero no funcionó así. Además, Sasuke no lo dejaría. Si tenía que noquearlo para recuperar la paz, que así fuera. El problema era que Sasuke ya estaba familiarizado con la mayoría de sus trucos. Conocía todos los sellos que usaba en el combate, e incluso conocía sus movimientos y combinaciones favoritos. Por supuesto, lo contrario también era cierto, incluso más porque Sasuke era más predecible que Naruto, no tan bueno en la improvisación. Eso no significaba que fuera fácil de vencer. Sasuke. Inevitablemente, Naruto se estaba enojando. E inevitablemente, qué mocoso. ¿Quieres ayuda con esto? Trató de sofocar su creciente malestar, pero eso le hizo perder la concentración en la pelea. No estaba acostumbrado a tratar de controlar sus emociones mientras peleaba. Fue uno de los pocos momentos en los que pudo desenrollarse, soltarse. Pero ya no más. Tenía que mantener la calma, tenía que hacerlo. Sasuke se lo estaba poniendo difícil, luchando sucio, asegurándose de ser lo más exasperante posible. Sacó el Sharingan cuando Naruto infló un shuriken extra de un pergamino, y los ojos rojos nunca dejaron de hacerlo sentir incómodo. Sasuke, detente. ¿Por qué? Porque ellos se habían acercado a la línea de árboles. Intentó concentrarse en el flujo de su chakra, escalar uno y poner distancia entre Sasuke y él, pero a diferencia de sellar, lo que podía hacer mientras dormía, practicar este tipo de control, incluso en un nivel tan pequeño, solo alimentaba al zorro. Táctica. El chakra rojo se deslizó por la grieta, mezclado con el suyo. Perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo con fuerza. Solo se sumó a su creciente rabia. No puedo, tienes que dejarme solo. Yo no pudo decirlo. No quiero perderlo, no quiero hacerte daño. No quería decirlo en voz alta. No quería admitir lo asustado que estaba. Si tú puedes. ¿Qué? El puño de Sasuke atravesó la guardia de Naruto, haciéndolo tropezar varios pasos hacia atrás. Puedes controlarlo. Tienes que hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. ¿De qué estás hablando? ¿No es eso lo que quieres? Naruto frunció el ceño. Eso no es asunto tuyo. Sí lo es. ¿Por qué? Yo te ayudaré con eso. Tenían una buena práctica de bromear mientras peleaban, y apenas les faltaba el aliento. Centrarse en la voz y las tonterías de Sasuke ayudó a Naruto a desconectarse del zorro. No necesito tu ayuda. Oh, ¿entonces lo harás por tu cuenta? ¿Cómo planeas hacer eso? Por supuesto, tratar de controlarse por sí solo no era tan inteligente, pero aún así era mejor que la alternativa de que alguien más lo ayudara con eso. Porque ¿y si lo perdía? ¿Y si resbalaba? Había buenas razones por las que se entrenó lo más profundo del bosque que pudo. Si hubiera sido por él, habría entrenado a miles de kilómetros de distancia. No sabes de lo que estás hablando. ¿No lo viste? ¿Viste lo que hice? No quiero, no lo harás. Esa certeza en la voz de Sasuke lo estaba poniendo de los nervios. No lo harás, Naruto. No te dejaré. ¿Qué? Te detendré. La próxima vez, te detendré. Eso le dio a Naruto una pausa. Aterrizaron sobre sus pies y se miraron el uno al otro por un momento. Con el Sharingan, se sentía como si Sasuke pudiera meterse en su alma, meterse en su cabeza. Naruto se preguntó si podía ver al zorro enfriándose allí. No puedes. Voy a yo también entrenaré. Soy más fuerte que tú. Naruto se burló. Los nervios. No, tú no eres. ¿De verdad? Pruébalo entonces. Él quería. Pero no pudo. Si se emocionó demasiado, o se puso demasiado nervioso, no tengas tanto miedo. Naruto gruñó. No tengo miedo. Seguro que eres. Naruto fue el que puso la pelea de nuevo en movimiento, saltando sobre Sasuke con la esperanza de que pudiera hacer que cerrara su estúpida boca y borrar a la presunción de su estúpido rostro. Sin embargo, Sasuke lo estaba esperando. Intercambiaron más golpes, permaneciendo en taijutsu por ahora.
Funcionó mejor cuando estaban en ese estado. Naruto seguramente no tenía suficiente capacidad cerebral disponible para ningún movimiento más avanzado. Sasuke lo hizo, no se sintió abrumado como Naruto, podía seguir funcionando sin importar el estrés. Pero estaba igualando el estado mental de Naruto, al igual que Naruto lo hizo cuando el otro chico no estaba de humor para recibir un puñetazo y recurrió al ninjutsu. Esto no fue nada como una pelea real. Nada como Wave Country. ¿Qué puedes hacer? Naruto escupió, con la intención de ser hiriente si eso era lo que hacía falta para deshacerse de Sasuke. No lo sé todavía. Descubriremos algo. ¿Por qué? No voy a dejar que luches contra esto solo. ¿Por qué? Sasuke volvió a ponerse en su guardia estándar. Naruto sabía por qué mantenía la pelea, era la forma más segura de mantenerlos a ambos en esa conversación. Naruto quería irse, pero no podía darse por vencido ahora. Además, Sasuke vendría tras él. Si quería irse, tenía que poner fin a la pelea. O al vencer a Sasuke o, rindiéndose. Somos amigos. ¿Por qué siempre decían eso como si significara algo? En las películas pasaba lo mismo. Porque soy tu amigo, porque te amo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué era tan importante? Las manos de Sasuke volaron hacia los signos de su técnica de bola de fuego. Naruto solo pudo identificarla porque la había visto innumerables veces. De lo contrario, Sasuke estaba firmando demasiado rápido para que los sellos fueran fácilmente identificables. Estaba mejorando. Naruto saltó a un lado, el fuego lo siguió. Rompió un pergamino, decidido a absorberlo, pero el fuego cambió de rumbo en el último momento. Hasta hace poco, Sasuke solo podía cambiar su dirección general. Ahora tenía tanto control sobre él que podría haberlo convertido en una muestra de arte. Katon. Fire Dragon Jutsu. La cabeza de la bola de fuego tomó la forma de un gran dragón, su cuerpo largo y sinuoso se curvó en el aire, persiguiendo a Naruto. No tenía ningún ninjutsu para contrarrestarlo. Pero tenía sellos que Sasuke nunca había visto antes. Sasuke hizo que el dragón de fuego lo persiguiera porque creía que Naruto estaba corriendo el campo de entrenamiento al azar. Aunque no lo estaba. Estaba dibujando un patrón muy específico, corriendo hacia puntos específicos. Dejando caer una mano en el suelo como si necesitara el apoyo para dar el giro brusco que lo ayudó a escapar del dragón. Dejando caer una mano sobre los picos de un sello de 5 puntos. Corrió de regreso a la mitad del patrón. Sasuke no estaba atrapado en eso, lo cual era preferible, ya que Naruto no estaba exactamente seguro de lo que podría hacerle a una persona real. Golpeó el sello final en el suelo. El dragón desapareció, chakra absorbido por el gran sello. Desapareció en un instante. Sasuke no se tomó el tiempo para sorprenderse. Dio un paso adelante para volver al espacio de Naruto, pero, no lo hagas. Sasuke se tambaleó tan pronto como puso un pie en el sello. Naruto corrió hacia él y lo empujó hacia atrás, con fuerza, para que ya no estuviera atrapado en su influencia. Entonces eso es lo que le hizo a la gente. Tendría que pensar en su intensidad si no quería matar tanto a sus enemigos como a sus compañeros de equipo por el agotamiento del chakra. Fue a ver cómo estaba Sasuke, pero ese bastardo ya se había recuperado, y derribó a Naruto al suelo. Esta vez fue él quien lo inmovilizó, para evitar que volviera a levantarse. Y a diferencia de Naruto la vez anterior, no tenía intención de huir. Nunca serás lo suficientemente fuerte para luchar contra esa cosa, dijo Naruto, un poco enojado y un poco suplicante, tal vez. ¿No es eso lo que estás tratando de hacer? ¿Por qué no podría hacerlo yo si tú pudieras? No es lo mismo. Tengo que, si puedes hacerlo, yo también lo haré. Lo digo en serio. Te detendré, Naruto. Y si no puedes hacerlo, lo haré. No te defraudaré. No hay forma, voy a ser el próximo Hokage. ¿Crees que no puedo manejar tu lamentable trasero? Naruto empujó a Sasuke hacia atrás hasta que estuvo sentado sobre sus talones. Se sentó para mirar a su amigo. Sasuke lucía muy serio, decidido, pero también enojado, frustrado. Eso hizo dos de ellos. Sin embargo, no estaba completamente equivocado. ¿Y si Sasuke pudiera detenerlo? ¿Cuándo Naruto no pudo detenerse? Por supuesto, Kakashi también podría, y cualquiera con estos sellos de papel. Debería robar uno y ver de qué estaban hechos. Por si acaso. Pero si era Sasuke, era diferente. Porque si era Sasuke quien tenía este poder, si Sasuke podía ir contra el zorro que se apoderaba de su mente, entonces estaba bien. Si fuera Sasuke, Naruto no tendría que preocuparse por despertarse en una jaula. ¿Cómo? ¿Cómo qué?
¿Cómo puedes confiar en que no lo hará? ¿Por qué es diferente? Naruto no pudo responder eso. Yo solo hago. Yo confío en él. Nunca se le había ocurrido lo cierto que era eso. Naruto, volviendo a sí mismo, vio que Sasuke lo estaba mirando con el ceño fruncido, luciendo preocupado. No sabía cómo se veía desde fuera, cuando se perdió hablando con el demonio. Probablemente fue muy extraño. No es lo que piensas, dijo, porque si intentaban esto, Sasuke tenía que saberlo. Naruto tenía que decírselo. Sería una buena prueba. Le diría todo lo que necesitaba saber sobre cómo se sentía realmente Sasuke al respecto. ¿Qué? No tengo miedo de perder el control, es verdad. Pero más que eso, tengo miedo de ceder. La confusión de Sasuke solo aumentó. Naruto miró hacia otro lado, ansioso por deslizar la máscara, para ocultar su rostro. Sabía que lo odiaban. Sabía que lo habrían hecho añicos si hubiera sido una opción, y sabía que no entendían por qué sentía la necesidad de esconderse detrás de él. No pudieron entender. No se trataba de esconderse, no realmente. De todos modos, no de ellos. Pero cuando se puso la máscara, sintió que ya no estaba exactamente allí. Él tampoco era exactamente él mismo. De lo que podía esconderse eran de sus propios pensamientos y emociones. Entonces no era parte del mundo. En realidad, estaba de vuelta en ese claro, en medio del frondoso bosque de Wave Country. Era pacífico y tranquilo, y Aku estaba allí, sonriendo suavemente, tranquilo pero solidario de todos modos. Incluso podría esconderse del zorro, de esa manera. Podía darle la espalda, mantener su voz fuera, mantener todo fuera. Sin embargo, ahora no era el momento de esconderse. Tan aterrador como era, tenía que permanecer a plena vista. Tenía que enfrentarse a Sasuke. No perdí contra él, en ese entonces. El Kyuubi no se hizo cargo. Y que le pedí que viniera. Probablemente se veían un poco tontos, sentados en medio del campo de entrenamiento, desaliñados y sin aliento. Sasuke estaba muy quieto, sus ojos clavados en los de Naruto, intensos e inquebrantables. El rojo se había desvanecido, pero no parecía menos concentrado. El negro era tan profundo, tan fascinante. Quería salir del hielo, y Tuyo necesitaba sacarnos. Así que lo dejé venir. Ese segundo, aterrador, en el que pensó que tal vez eso era todo, tal vez Sasuke estaba muerto, había sido todo lo que había necesitado para rendirse, dejar que el demonio tomara la iniciativa. Naruto habría hecho cualquier cosa entonces, para vengarse, para infligir el dolor que estaba sintiendo. Incluso dejando salir al 9 colas. Incluso matándolos a todos. Eso fue lo que realmente lo asustó. La gente moriría, era inevitable. La gente resultaría herida y asesinada frente a él. No confiaba en sí mismo para luchar contra eso, para resistir. Y si no confiaba en sí mismo, su única opción era confiar en alguien más. ¿Tú puedes hablar con él? Está en mi mente. Sasuke lo miró boquiabierto, estupefacto. Pensé que era como un animal salvaje. No pensé que pudiera hablar. Ese fue un buen punto. Naruto había estado hablando con el zorro desde que descubrió su presencia, por lo que nunca le había parecido tan extraño. Pero en las historias y la historia, nada había insinuado que el 9 colas fuera algo más que una bestia salvaje. Resulta que era una bestia salvaje que, además, era súper molesta. Eres el molesto. Es mi culpa, dijo Naruto, porque Sasuke lucía confundido pero no enojado o asustado como debería haberlo hecho, no parecía entenderlo, no entendía. Es mi culpa, si salió. Es mi culpa si Aku murió. No esperaba que a nadie más le importara un carajo la muerte del adolescente, pero Naruto no podía pensar en nada más. Anhelaba volver a ese momento en el bosque, escuchar la voz de Aku y ver esa cara hermosa y andrógina de nuevo, sonriendo suavemente, luciendo triste pero en paz, contento. Pero había matado a Aku, con sus propias manos. Sasuke asintió con seriedad, como para demostrar que lo estaba escuchando, estaba asimilando el peso de las palabras de Naruto. Pero no retrocedió y no se fue. Se quedó donde estaba, y con la misma determinación. Lo sabremos ahora. Descubriremos algo y sabremos qué hacer. No volverá a suceder. Sasuke no estaba muy interesado en ser razonable. Solo dijo estas cosas y lo creyó. Tal vez fuera arrogancia, o estupidez, o pura terquedad, pero él simplemente tenía una fe absoluta en el hecho de que lo que deseaba sucedería. El fracaso nunca fue una opción. Las cosas tenían que salir de esta manera. Simplemente tenían que hacerlo. Para Naruto, que no podía creer que nada pudiera funcionar a su favor, era extraordinario.
Sin embargo, tenía que probarlo. Solo un poco más. Solo para estar seguro. ¿No te dije que me dejaras en paz? Y casi lo decía en serio también. Los ojos de Sasuke se entrecerraron, pareció perdido en sus pensamientos por un momento. La piel de su mejilla izquierda estaba empezando a oscurecerse y a hincharse por una patada anterior. También había un poco de sangre en la comisura de la boca y las habituales manchas rojas y secas que aparecían alrededor de sus labios cuando respiraba sus técnicas de fuego durante demasiado tiempo. Naruto no podía apartar la mirada. Lo sé. Y lo haré. Si vuelves a preguntar, lo haré, te lo prometo. Pero eso no significa que me rendiré contigo. No entiendo. Todavía estaré allí. Seguiré cuidando tu espalda y seguiré trabajando para que ya no tengas que asustarte. Te dije que no iría a ninguna parte, incluso si tú lo haces. Si vuelves atrás, me verás. Estaré allí, lo haré. Naruto estaba convencido de que podía hacer que Sasuke lo abandonara para siempre. Tenía ideas sobre dónde podía presionar y presionar, un instinto sobre lo que podía decir que realmente cortaría profundamente, que realmente lo lastimaría, tal vez lo suficiente como para que finalmente se rindiera. Podría hacerlo, si quisiera. No importa que... Sasuke no creía que pudiera. Sasuke pensó que serían amigos para siempre. Naruto tuvo que luchar contra el impulso de descubrir quién tenía razón. Sasuke puso los ojos en blanco, impaciente. Si es tan difícil de creer para ti, solo di que lo hago porque me preocupo por otras personas. Alguien tiene que vigilarlo, ya que es muy peligroso. Solo estoy cumpliendo con mi deber. Sasuke pensó que era ridículo. Para Naruto, era una explicación mucho mejor. De cualquier manera, eso es lo que podrían decir, si la gente alguna vez preguntara. Era más lógico. Fue más fácil de tragar. Sasuke era demasiado tonto para verlo. No puedes decírselo a nadie. Sobre lo que te dije. ¿El 9 colas te habla? Sí. Lo digo en serio. No se puede decir. No a Itachi o Shisui, no a Izumi, no a tus padres, ciertamente no a Kakashi, ni a nadie más. Bien. No pueden saberlo. Si resultaba que podía convocar a la cosa a voluntad, que podía charlar con ella y que podían influirse entre sí, lo volverían a poner en la jaula para siempre. Le temerían aún más. ¿Qué hay de Sakura? Había una forma de acusación en la voz de Sasuke. Naruto reflexionó sobre eso. Se lo diré a ella. No tú. Sasuke no parecía convencido, por buenas razones. Pero Sakura haría preguntas, querría profundizar en esto, y Naruto no podía manejarlo en este momento, su curiosidad, su impulso de estudiar y comprender. Ella no estaba lo suficientemente asustada para su gusto. Sasuke sería más cauteloso. Y no querría hablar tanto. Bien. No lo diré. Aún así, Naruto pudo negarse. Podría rechazar a Sasuke una vez más y seguir como lo había hecho, seguir intentando resolver las cosas por su cuenta. Una parte de él seguía insistiendo en que sería el movimiento más inteligente, que involucrar a Sasuke era una idea terrible, tanto porque se arriesgaban a herirlo seriamente esta vez, como porque darle ese tipo de poder sobre Naruto era aterrador. Pero en la otra mano realmente no fue divertido. Estar solo. Y si fallaba y nadie estaba allí para atraparlo a tiempo, se culparía a sí mismo para siempre. Sería egoísta rechazar la oferta. Necesitaba saber que alguien más podía intervenir. Necesitaba saber si alguna vez esperaba volver a dormir. Bien entonces. Sasuke se sobresaltó. ¿De verdad? Sí. Hagamos esto, Sasuke. Y tal vez tuviera otra razón para estar de acuerdo. El pliegue de preocupación que dividió la frente de Sasuke por la mitad se suavizó, finalmente se relajó con un suspiro audible, e incluso sonrió un poco, aliviado, contento, con determinación brillando en sus ojos oscuros, mientras sostenía la mirada de Naruto, prometiendo que lo harían, de hecho. Hazlo. Y Naruto no pudo arrepentirse de su elección entonces. Porque tenía otra razón más simple. Quizás, por una vez, Naruto solo quería complacer a su amigo. Lo único que fue afortunado en esta situación, y lo único que se interponía entre Tsunade y la dulce liberación de estar huyendo, fue que la mayoría de los jefes de clan y Jounin con los que tenía que lidiar parecían, sorprendentemente, mantener una vaga apariencia de vida social y familiar. No tenía ninguna duda de que pasarían la noche en la oficina del Hokage si pudieran. Pero entre esposos y esposas, niños y colegas, amigos y parientes, era raro que alguno de ellos se quedara más allá de la hora de la cena. Obviamente, no estaban muy contentos con eso, pero parecían abrazarse mutuamente.
Si el Nara quería quedarse, siempre estaba el Akimichi o el Yamanaka para empujarlo hacia la puerta. Yamanaka Inoichi incluso había introducido a su propio mocoso antes, emparejado con otra chica con cabello rosa brillante, que estaban muriendo por conocer a la princesa Tsunade. Ambos estaban completamente cautivados por la mera presencia de Tsunade. Niños lindos. El Hyuga y el Uchiha estaban atrapados entre competir por el hogar más estable y el consejero más comprometido. Podía jugar con ambos en esa cuerda si quería algo de paz. El Jounin se turnó para recordarle a su compañero Shinobi que se fuera a casa a dormir. Fue sutil, pero simplemente se cuidaron el uno al otro. Al final del día, el que se fue a casa el último fue el propio Hokage. No venía nadie a recogerlo. Ella había deducido que su esposa había muerto la noche del ataque de 9 colas, y las relaciones con sus 2 hijos estaban bastante tensas. Incluso tenía un nieto, una cosita enojada que causaba estragos en el pueblo y tenía a Jounin persiguiéndolo en todo momento. Ya sea para hacer la vida de su abuelo ausente más difícil, para llamar su atención o para sacudir el peso de su nombre fuera de él era una incógnita. Sabía por experiencia que probablemente empeoraría antes de mejorar. Así que Hiruzen no se fue a casa y ella tampoco. No podía conciliar el sueño antes de la medianoche e intentaba caminar por las calles solo cuando estaban vacías, recelosa de encontrarse con gente, conocida o no. Por ahora, ella y Shizune dormían en los apartamentos destinados a huéspedes extranjeros, cerca de la Torre Hokage. No quería pensar en establecerse en ningún lado todavía. Todo esto dio lugar a tardes largas e incómodas de trabajo compartido en la oficina. Hiruzen quería poner todos los asuntos en orden antes de dimitir, y la estaba guiando constantemente a través de los deberes que tendría que cumplir. Incluso si, esperaba, habría algunos cambios en esto, con lo involucrados que querían estar los jefes de clan ahora. A ella no le importaba, al contrario. Menos trabajo para ella. Él le estaba explicando las relaciones diplomáticas y los intercambios comerciales en curso, pero todavía tenían que hablar. Habla de verdad, sobre asuntos personales, sentimientos y toda esa mierda. Tsunade tenía más de 50 años, no le gustaba, pero sabía que hablar de las cosas era una necesidad. Antes, ella habría esperado que él iniciara la conversación. Él era el maestro, era su trabajo. Pero ahora ambos eran adultos y ella ya no sabía qué podía esperar de él. No podía concentrarse en lo que estaba diciendo, algo serio y aburrido, mientras tenían tanto de qué hablar. Cuando tenía tantas preguntas. ¿Qué le pasó a Orochimaru? Esa era la otra razón por la que era una mala idea para ella iniciar cualquier tipo de conversación importante. Se detuvo a mitad de la frase y finalmente la miró correctamente. Se dio cuenta de que sus miradas apenas se habían cruzado desde su llegada. ¿Qué pasó con él? ¿Y con Jiraiya? ¿Por qué no están aquí? De alguna manera, no había creído realmente que sus amigos no estarían en Konoha hasta que se enfrentó a esa dura realidad. Ambos se habían ido. Ella estaba sola. Jiraiya es un maestro de espías ahora. Tiene su red que mantener, siempre está de viaje. ¿Por qué? Creo que después de la guerra quería seguir moviéndose. Nunca podría haberse contentado con un puesto más administrativo y bueno, ninguno de los dos estaba interesado en formar otro equipo. No quería creer que su amistad no hubiera sobrevivido a su partida. Y todavía entonces estaba persiguiendo a Orochimaru. Y luego, cuando eso falló, decidió vigilarlo, así como cualquier otra amenaza externa. Sabes que sospechamos de un juego sucio en el ataque del Kyuubi. Todo era tan fáctico, sin emociones. Eso no le dijo nada sobre lo que podría haber pasado por la mente de Jiraiya, lo que estaba pensando, por qué estaba haciendo esto. ¿Y Orochimaru entonces? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué lo dejaste ir? Hiruzen tuvo el buen gusto de al menos parecer culpable. Debería haberlo observado más de cerca, admitió. ¿Crees? Sabías que era así. Sabías que había que vigilarlo. ¿No crees que tenía muchas otras preocupaciones en ese momento, Tsunade? No lleves ese tono conmigo. Ya no soy un niño. No soy tu alumno. Tú siempre serás. Los tres. Ella resopló, disgustada, porque él tenía razón. Ella todavía se dirigía a él como tal, nunca podría empezar a llamarlo Okage-sama. Seguiría siendo Sarutobi-sensei. No había nada que cambiar eso. Bien. ¿Por qué no formaste a alguien más entonces? Su rostro se endureció pero no respondió. ¿Por qué no hay nadie más que te suceda? Si todos éramos una causa perdida, y lo fuimos, ¿por qué no entrenaste a alguien más? ¿Por qué tengo que ser yo? Siempre quise que uno de ustedes se pusiera el sombrero.
Pero no queríamos. Él arqueó una ceja ante el arrebato y ella hizo un esfuerzo por calmarse. Cómo odiaba a esas personas que pensaban que levantar la voz significaba perder la discusión. Tenía una voz fuerte, maldita sea. Y tenía emociones, como la gente normal. Siempre le había parecido tan injusto. ¿Hiruzen había formado este equipo en particular con ese objetivo en mente? Si es así, ¿qué había visto en ellos para creer que era una buena idea? Y si no, ¿por qué se suponía que les iba a ocurrir entonces? Sabía que siempre se había esperado un poco de ella al menos querer convertirse en Hokage, solo por su familia. Pero ella no lo quería. No se preocupaba lo suficiente ni era lo suficientemente desinteresada como para ser una buena líder. Ella simplemente no estaba interesada. Y tampoco sus dos amigos. Orochimaru lo hizo, respondió con calma. Ella se burló. ¿Yo en serio? ¿Él hizo? ¿Orochimaru? ¿Tengo más de dos que personas que puedo soportar Orochimaru? ¿Todos los pueblos ocultos son iguales Orochimaru? ¿Qué habría hecho con eso? ¿Por qué le habría importado? No soy a quien deberías preguntar eso. No necesito preguntar. Lo sé. Orochimaru no estaba detrás de tu asiento. Puede que tuviera hambre de poder, pero no tenía interés en gobernar. Ser Hokage le habría permitido actuar como quisiera. Por lo que escuché, ya era el caso. ¿No había perdido el viejo dos pensamientos al respecto? Ser Hokage habría vuelto loco a Orochimaru tanto como a Jiraiya. Fue una de las afirmaciones más ridículas que había escuchado. Solo quería saber que podía hacerlo. Como con todo lo demás. Quería ser considerado para el trabajo al menos, nada más. No lo sabes. No estabas allí, Tsunade. Lo conozco. Tal vez solo habían sido un trío de niños idiotas a sus ojos, pero sus dos compañeros de equipo estaban entre las personas que más contaban en su vida. Siempre juntos, los tres, siempre uno contra el mundo. Y ella los conocía. Los conocía, como se conocía a sí misma. Lo que él quería no era más de lo que siempre nos pidió. ¿Y qué fue eso? Una razón para quedarse. Había perdido la cuenta de cuántas veces se lo había pedido, especialmente cuando estaban en países extranjeros. ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué volvemos? Siempre tendrían que buscarle una respuesta. Es nuestro deber. Lo juramos. Nos necesitan en ese entonces. Sin embargo, eventualmente, el que funcionó fue siempre el mismo. Te necesitamos. Nunca se había sentido como si perteneciera a Konoha. En muchos aspectos, no lo hizo. Pero él pertenecía a ellos. Fue suficiente. Hasta que ya no estuvieron allí. Qué irónico, que él hubiera terminado siendo el que se quedó más tiempo. La guerra y la pérdida la habían sacado de Konoha, disgustada por lo insignificante que era todo, pero había funcionado bien para él. Quizás incluso le gustó más de esta manera. Consolado al saber que cosas como la moral y la justicia eran bastante flexibles después de todo. Tsunade había hojeado el informe de sus actividades. Era repugnante, espantoso, y todo autorizado oficialmente por Root, todo supervisado por el mismo Danzo. Orochimaru debe haber estado encantado de ser respaldado por la segunda autoridad más alta de la aldea. Después de todo, solo estamos siguiendo órdenes había sido uno de sus favoritos. Cuando las órdenes salieron a su manera. Habría dicho que solo estaba obedeciendo. Y para los shinobi en general, pero para él especialmente, cuyo sentido de compasión y moralidad era casi inexistente, era una absolución. Estaba convencida de que él ni siquiera pensaba que estaba haciendo algo malo. Estaba autorizado, así que estaba bien. Así es como operaba. Luego, por supuesto, Danzo había abandonado el barco, lo había negado todo, tan pronto como los descubrieron. A Orochimaru le habían dicho que no, después de todo, no era nada bueno. Y de ninguna manera iba a quedarse y enfrentar las consecuencias de las que se creía a salvo. Malditos idiotas tontos. ¿Y esa mierda con los Uchiha entonces? ¿Qué diablos, sensei? Él frunció el ceño ante su lenguaje, pero afortunadamente no la reprendió. Las cosas se salieron de control, dijo sin convicción, mirando hacia atrás en sus papeles, como si ella fuera a dejarlo escapar de ese tema en particular. Sí, no jodas. No pienses ni por un segundo que estás por encima de esto, Tsunade. Tendrá que tomar decisiones similares, antes de lo que cree. No elegiré esto. Hizo una mueca de dolor. No habría sucedido. ¿Estás seguro acerca de esto? Los demás parecían bastante convencidos de que Danzo habría completado su plan. Hiruzen era el único que todavía creía que era algún tipo de malentendido. ¿Cómo era posible tener un punto ciego tan grande?
Entonces se preguntó qué tan grande era el suyo, cuando se trataba de sus antiguos compañeros de equipo. ¿Estaban todos condenados a cometer errores similares? Un mundo de bien les hizo el trabajo en equipo. Quizás deberían reflexionar sobre eso. Él le sonrió y ella supo que la conversación había terminado. No discutiría eso con ella. Quizás fue lo mejor. ¿Qué más había que decir? No podía cambiar el pasado. Desearía que las circunstancias fueran diferentes. Pero estoy feliz de verte, Tsunade. No se atrevió a devolver el sentimiento. Todos habían creído que ella volvería eventualmente. Que era solo una fase, que lo superaría. No lo entendieron, ella se había comprometido por completo a no volver a poner un pie en Konoha, hasta el día de su muerte. Pensó que finalmente había entrado en razón. Que finalmente había cambiado de opinión. Ella no lo había hecho. Deseó que él hubiera podido brindarle consuelo, aliviar su tormento como solía hacerlo. Pero eso, como muchas cosas, se fue hace mucho. Deberías haber entrenado a alguien más. Suspiró su suspiro de por qué mis estudiantes son tan tercos. Pero no trató de negarlo.